Tres. Okay. ¿Qué tal, amigos y amigas de Pláticas de Café? Estamos aquí en A Discusión. Y bueno, Juan, bienvenido, el doctor Juan Gómez Alfaro, doctor en psicología. En Muchas gracias. En psicoterapia. psicoterapia, que muy interesante, Juan. Y bueno, eres mi primer invitado en esta nueva etapa de Graciela Cueto en Pláticas de Café, que vamos a hacerlo a través de A Discusión, un canal que está pasando por internet. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque nada más tenemos 20 minutos y creo que tenemos un tema bastante interesante, que es el acoso sexual en las adolescentes, en las y los adolescentes, y sus repercusiones. Ahora que está pasando todo esto, que está habiendo tanta denuncia, Juan, que qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué opinas de todo esto? Que siempre ha pasado. Siempre. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando. Yo creo que la magia de las redes hace algo muy importante, que es visibilizar el problema. Sí. Yo lo veo mucho yo trabajo muchísimo con adolescentes, como tú sabes, y esto ocurre con mucha frecuencia. Y no es exactamente únicamente aquel adulto que quiere favores sexuales de los adolescentes, sino también tiene que ver con compañeros, tiene que ver con personas de la familia, tiene que ver con compañeros de trabajo, porque algunos de ellos trabajan. Entonces, esto ocurre a nivel de un señalamiento, un piropo inadecuado, un tocamiento, escrito, un tocamiento inapropiado de carácter sexual. Hablar de la persona. Hablar, mandar chismes, infundir chismes, mandarle fotografías. Es decir, es muy complejo el asunto del acoso sexual y no siempre es posible poder penalizarlo, porque es difícil comprobarlo. Pero nosotros en psicoterapia tenemos manera, a través de la interrogación y a través de un trabajo más profesional, en poder tipificarlo en caso de que sea necesario. Pero creo que como tú dices, el acoso sexual ha existido, yo creo que desde que el hombre es hombre, ¿no? A lo mejor en ese momento, yo recuerdo cuando yo estaba chica, como los mismos niños que te querían tocar muchas veces o que te decían cosas, y esa incomodidad que tú sentías y esa muchas veces culpabilidad porque pensabas que tú estabas provocando esa situación, pero te quedabas callada. Entonces creo que ahora la diferencia la está haciendo precisamente en que los jóvenes ya no se están quedando callados. Sí, fíjate que la crianza machista, patriarcal, ha sido de culpabilizar a la mujer por cómo viste, por cómo se mueve, pero la verdad es que sobre todo cuando es más grave, en el caso de maestros, en el caso de figuras de autoridad, claro, no se vale hacer comentarios o acosar por el hecho de que una alumna tenga tal o cual conducta. En ninguna circunstancia, y eso lo dejo siempre muy claro con los maestros, en ninguna circunstancia un adolescente es el responsable si ocurre el acoso sexual. No hay ninguna justificación. Porque luego de repente los maestros dicen, bueno, hablando de los maestros, ¿no? Porque estamos ahorita diciendo que el acoso es generalizado incluso en nuestros pares, en nuestros compañeros y todo eso, pero ahorita hablando específicamente de los maestros, como esta problemática que se está dando en la preparatoria Flores Magón, el maestro no puede decir que es por culpa de la alumna por la cual está él teniendo esa conducta, porque él como adulto debe tener la prudencia de no caer en ese tipo de comentarios o cosas que hace sentir a la alumna de esa manera, avergonzada, asediada, acosada. Sí, fíjate que es algo muy complejo, especialmente cuando se da esta relación de poder, de ser maestro, porque tienes un doble poder. Tenemos el poder como maestros y tenemos el poder como adultos. Entonces, si sabemos, intuimos o nos damos cuenta de que hay impunidad, de que es difícil tipificar, de que inclusive la autoridad puede estar del lado de nosotros, entonces nos atrevemos porque no hay castigo. Claro. Nos atrevemos a hacerlo porque otros lo hacen. Nos atrevemos a hacerlo porque vemos que los muchachos son vulnerables. Además, el depredador sexual
escoge muy bien a sus víctimas. Regularmente, igual que lo hace un depredador con un niño en la selva, ajá, un león, okay, ajá. lo mismo ve a quién es más vulnerable. Aquellas personas que se alejan más del grupo de compañeros, aquel que rechazan más, aquel que presenta alguna problemática, por ejemplo, de carácter psicológico, que está presentando problemas de socialización. Entonces, van escogiendo a las personas más vulnerables para que, llegado el momento de que lo acusen, él pueda decir, es que él tiene problemas, yo no soy. Ella me está acusando a mí. Viene muy provocativa, con su falda muy sí. corta, me coquetea, se sienta mal en la silla, me enseña los calzones, no sé, entonces ya con eso se sienten con el derecho sí. de empezar con sus acosos, con sus conductas inapropiadas, ¿no? Exacto. Y fíjate que también hay que decirlo, también hay maestros que les indicamos, nosotros estamos para educarlas a ellas, para educarlos a ellos. Si ellos presentan alguna conducta, nosotros estamos para educar. Yo digo que los adolescentes se pueden equivocar. Claro. Ellos se pueden equivocar. Nosotros como adultos no nos podemos equivocar. Tenemos la obligación de tener la cordura y la suficiente empatía con ese adolescente como para decir, ¿sabes qué? No. Independientemente de que la conducta del adolescente sea inadecuada, pero tú como adulto tienes la obligación de parar esa conducta. Y sobre todo, digo yo, de enseñarles. Decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y entonces que ellos se den cuenta de qué es lo que están tratando de lograr con uno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Obtener una calificación? Pues entonces vamos buscando la manera de que tú obtengas tu calificación. Pero muchas veces el maestro, los hay y los conozco, actúan de una forma muy lasciva, de una forma muy premeditada, y curiosamente hay redes, estas redes existen y son reales dentro de las escuelas y se protegen unos con otros, Graciela. Claro, yo creo que todos en un momento dado de porque eso no nada más se da en las mujeres, ¿no? También los hombres son acosados a lo mejor en menor medida, o a lo mejor no nos damos cuenta porque no lo denuncian o porque no lo comentan. Pero esto del acoso sexual, como tú dices, de cierta manera, todas las mujeres o la mayoría de las mujeres lo hemos sufrido. Hay estadísticas en Estados Unidos, por cierto, porque aquí no las tenemos, pero más de la mitad de las mujeres han sufrido acoso desde, inclusive a partir hay estudios a partir de la secundaria, de los 12, de cuando entran a la pubertad, y prácticamente casi el total de las mujeres para el término de la adolescencia, de los 19 años, ya han sufrido, la mayoría, en un 85%, han sufrido algún tipo de acoso sexual. No, y déjame decirte que muchas veces el adulto piensa que está bromeando o jugando con la niña o con el niño, y no mide que esas palabras pueden hacer sentir verdaderamente muy mal a ese niño. Por ejemplo, yo te platico una experiencia que yo tuve, tendría unos 5 años, y había un muchacho que era adolescente y siempre que me veía que él se iba a casar con... Para mí Pero tú lo recibías de otra manera. Yo lo recibía de otra manera. Y tú lo recibías de otra manera, y es posible que los adultos en torno a esa broma, es posible que se rieran. O no sé si claro que se reían. Ok, ese es un gran problema. Porque se ha demostrado que para poder trabajar en estos asuntos y resolverlos, tiene mucho que ver el testigo. Claro. El testigo, que son los amigos de la persona acosada, que son los compañeros, que son otras personas. Entonces, ellos tienen que tomar una postura, y si ellos no denuncian o si ellos no muestran el apoyo a la víctima, entonces también están siendo partidarios de esta situación. Porque te pueden decir, ay no, estaba jugando contigo, no lo hizo a propósito, mira, fue un juego. Y te está descalificando. Pero tú te sientes muy mal. Exacto. Ahora, ustedes hombres, y les pregunto, ¿no? Porque creen que a una mujer le encanta que cuando va por la calle le digan, ay, qué buena estás. O sea, ¿de dónde
¿De dónde piensan que eso puede ser para nosotros algo, a un tipo de galantería? Así es. ¿Cómo pueden pensar eso? La hacen a uno sentir tan incómoda. Sí, así es. Y eso es acoso, ¿eh? Eso es acoso sexual, hay que decirlo, eso es acoso sexual. El hecho de incomodar a la persona con algún tipo de comentario, con algún tipo de chiste, con alguna fotografía, con algún escrito, todo eso es acoso sexual si estás incomodando a la persona en ese tema. Hay un especialista que dice, Graciela, si tú no le haces ese comentario a los hombres, no se lo hagas a las mujeres. Eso es muy interesante. Si no se lo haces a los hombres, no se lo hagas a las mujeres. Si yo no soy capaz de decirle a un hombre, te ves muy bien, qué guapo te ves, qué hermoso te ves con ese traje, entonces, si yo no me animo, no debo de hacerlo tampoco a las mujeres, porque puede interpretarse y puede ser y es acoso sexual. Fíjate, eso que dices, estaba yo leyendo acerca de lo que es ser galante, ser una persona, pues sí, amable con una mujer. ¿En qué momento se pierde esa parte para luego pasar a formar parte de un acoso, ¿no? Sí. Esa parte, como decir, qué bien te ves. Bueno, es un comentario que lo puedes, pero es muy diferente el tono, como lo digas, la mirada, la mirada, ajá. todo. Tiene que ver tu lenguaje corporal, claro. Tiene que ver tus miradas, tiene que ver también tus tonos de voz, el cómo estás manejando lo que dices. Todo eso puede tener un contenido y una connotación de carácter sexual. Ahora, ayer comentaba con un amigo, me decía, bueno, es que a las mujeres ahora no se les puede decir nada porque ya tienen como, ya te pueden acusar de que las estás acosando. Fíjate muy bien, no es que no les puedas decir nada, es la manera como se lo dices. Exacto. Si estás incomodando, entonces es inapropiado. Y si tienes dudas, más vale preguntar y decirle, oye, Graciela, ¿te puedo hacer un comentario? Sí. Y decirte, oye, qué guapa te ves, qué bien te ves, como estás vestida el día de hoy, te nota que va con tu tez, no sé, ¿no? Ajá, sí, Yo soy claro. muy malo para echar piropos de ese tipo, pero sí sé decir, sí sé cuando alguien se ve bien, claro, porque está energetizada, porque se ve bien, entonces sí hacer comentarios con permiso. ¿Qué repercusiones trae este tipo de situaciones en un adolescente? Sobre todo que es una parte muy vulnerable de nuestra, o sea, están en una etapa de desarrollo, buscando su autoestima, en búsqueda de su identidad. ¿Cómo te puede afectar como adolescente? Se sienten avergonzados, se sienten inapropiados, sienten que no pertenecen a ese lugar, evitan en los lugares donde están ese tipo de personas, no quieren ir muchas veces a la escuela ya, es decir, se sienten cosificados ante el otro, y esto desde luego va directamente a su autoestima, a su forma de ser, y esto para nada es sano en su crecimiento y en su desarrollo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Primeramente, abrir el tema. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el tema. Sí. El gran problema está precisamente en nuestro hogar, porque no nos atrevemos a abrir el tema con nuestros hijos y decirles, hijo, a ver, sobre sexualidad hablemos. ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes? Hay algo que yo quiero comentarte de cómo viví yo. Si no tienes más formas de hablarlo, yo puedo agarrar a mi hijo de 15 años. Fíjate que yo cuando tenía 15 años, así me la vivía. Estos eran mis pensamientos respecto al noviazgo, respecto al erotismo, respecto a la sexualidad. Esto opinaba yo. Es decir, abrirte y que eso permita un tema. Si yo no sé contestar como papá, para eso estamos también los especialistas, para establecer puentes entre padres e hijos. ¿Y los maestros, Juan? Y los maestros prepararnos bien. Si no estamos preparados en la adolescencia, no cualquier maestro trabaja con adolescentes. Tienes que ser un maestro que hayas trabajado tu adolescente, que lo hayas resuelto, que lo hayas estudiado, que lo hayas analizado, que sepas de la psicología del adolescente y que sepas también cuándo tus conductas son inapropiadas, que sepas cómo poder llegar a ellos sin ser invasivo, sin ofender, porque muchas veces nos justificamos con que lo hago con buena intención
y entonces yo puedo hacer esto. Está demostrado que los acosadores son, en primer lugar, tienen una postura muy narcisista. Ajá. Son personas que nada más piensan en ellos y en su placer, y también son muy maquiavélicas. Tratan de obtener lo que ellos quieren a cualquier precio. No les importan los medios para obtener lo que quieren. Entonces, todas estas conductas deben analizarse también por parte de las escuelas, por parte de las universidades, de checar los perfiles de los maestros, claro, antes de que ingresen y trabajen con seres humanos como adolescentes, claro, con niños, quienes sean. Muchísimas gracias, Juan. Realmente qué interesante este tema, y hay mucho todavía Hay tela de muchísimo. donde. Y bueno, qué bueno que ahora el adolescente y que estas muchachas se decidieron y abrieron la voz, porque no es justo para ellas esta situación por la que están pasando. La escuela debe ser un lugar donde ellas también se sientan protegidas. Así es. Y recordar que lo más importante es la denuncia. Sí. Y hay muchos pasos. Primeramente hay que hablar con nuestros pares, hay que hablar con quien tengamos confianza, pero de ahí sigue también hablar con las autoridades, y si no nos van haciendo caso y eso no resulta, entonces tenemos que llegar al punto de juntarnos, de organizarnos y de poder denunciarlo. No hay nada que le duela tanto a un acosador como el hecho de ser exhibido, como el hecho de que todos sepan que ya tienen su nombre y que ya tienen su rostro. Entonces, sí hay que cuidar mucho, desde luego, el asunto de demostrarlo, hay que cuidarlo, pero también cuando ya está muy generalizado, yo creo que es importante que lo podamos denunciar y abrir públicamente. Pues muchísimas gracias, amigos y amigas. De veras, Juan, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir aquí a mi programa de Graciela Cueto en Pláticas de Café. Les agradezco a ustedes que nos están viendo. Gracias por vernos, a los que nos están viendo ahorita y a los que nos van a ver después. Compartan, denle like a mi página, y pues muchísimas gracias. A discusión, que desde aquí vamos a estar transmitiendo también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan. Un abrazo para todos. Gracias.